Hoy vamos a ver el capítulo 14 de Juan y vamos a ver aquí promesas extraordinarias y realidades teológicas fundamentales, muy importantes para la fe cristiana. Vamos a empezar con esa primera promesa maravillosa de Jesús. Bien, ¿qué dice aquí? Estamos en el verso 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué trata de tranquilizar a los discípulos? Porque antes, ¿qué había pasado? Que había anunciado previamente que él sería traicionado, que él pronto, según lo que ya les había dicho antes a los discípulos, sería sacrificado, sería muerto, sería entregado a los religiosos judíos, luego a las autoridades romanas, sería muerto de una forma cruenta. Y claro, eso evidentemente tendría que amordazar un poco el corazón de los discípulos y sentir temor. Pero él dice, tranquilos, dice, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a ser sacrificado, pero voy a resucitar y voy a ir al Padre. ¿Y qué va a hacer cuando va a ir al Padre? ¿Y cuál es la promesa para nosotros, los que somos sus discípulos, porque un día recibimos a Jesús en nuestro corazón? Obviamente es para ellos, para este grupo que está refiriendo a esta gran y preciosa promesa. Y dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Vale, ¿tú tienes fe en Dios? Bien, haces bien, pero también tienes que creer en mí. Yo soy el sacrificio acepto que va a ser sacrificado por tus pecados en la cruz. Yo soy Dios, el Hijo. En ninguna parte Jesús dejó de establecer esa profunda realidad que Él era Dios. Y todo el capítulo 14 y luego los siguientes discursos vamos a ver cómo la divinidad de Jesús es establecida de una manera totalmente enfática, sin lugar a dudas. Y él dice, si tú crees en Dios, cree también en mí, porque yo soy Dios. Por lo tanto, yo, como el Mesías, soy Dios, y por lo tanto tienes que creer en mí también. Y dice, en la casa de mi Padre, ahora está viendo esta promesa preciosa, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Cuando tú invitas a un familiar o a un amigo a tu casa que viene de lejos, no muchas veces le dices, voy a prepararte el lugar, una habitación, la voy a habilitar para que tú puedas ser acogido en el seno de mi casa. ¿No hacemos eso? ¿No es una forma de hospitalidad y de bienvenida a tu hogar para manifestar tu amor hacia esa persona o hacia amistad? Aquí el Señor Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Les está diciendo a sus discípulos, yo no simplemente me voy al Padre, sino que yo los voy a acoger con todo mi amor y mi misericordia. Y donde yo esté, en la presencia misma de Dios, vosotros también estaréis conmigo. Eso les quiere decir, yo voy a preparar morada para vosotros. No simplemente dice, vosotros tenéis unas moradas, yo les voy a dar las llaves. No está diciendo ese tipo de cosas. Dice que yo, Jesús, voy a prepararles morada, voy a darles la bienvenida, voy a hacerlo aceptos en el amado, en Dios. Los voy a llevar a la intimidad con Dios. Eso les está diciendo. Y esa es la gran promesa para nosotros, que sabemos que no solamente Jesús murió por nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna, sino que cuando partamos de este mundo, Él nos va a acoger, tiene morada para nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es importantísimo de poder entender la gran y maravillosa promesa del Señor de prepararnos morada. Ahora, luego dice otra cosa importante, quizás la más célebre o una de las más célebres expresiones de Jesucristo.
Pero antes de ver esa, vamos a ver otra parte, en este caso de Éxodo, donde nos da una remembranza profética de lo que Jesús se le está diciendo a los discípulos. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice en Éxodo 15:13, y luego vamos a ver el 17 y 18, condujiste en tu misericordia a este pueblo, se refiere al pueblo de Israel que sacó de Egipto, que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahora, claro, uno dirá, sí, bueno, pero aquí está haciendo metafóricamente una referencia a Canaán, la tierra de Canaán, donde va a llevar a Israel para que se asiente allí, ¿no es verdad? Pero también, recordemos que en las profecías bíblicas hay dobles acepciones, una la pretérita y otra la futurista o espiritual. Una que se realiza en el mundo material y otra que se realiza en el mundo espiritual. Una del pasado y otra del futuro. ¿Recuerdan? Pues aquí vemos algo de eso. Vemos que lo que aquí señala el libro de Éxodo es también una forma de decir lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Promesa de Dios. Y dice, tú, hablando de Dios, Jehová, los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Obviamente aquí tenemos Israel, pero también entendemos la morada de Dios. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Ven cómo en el mismo Éxodo, en el Pentateuco, estamos hablando de más o menos unos 15 siglos de antigüedad con respecto a las palabras de Jesús, se reafirma lo mismo que promete Jesús a sus discípulos? Y hay otra partecita que está en el mismo capítulo 14 de Juan, que dice esto, fíjense, dice el 14:23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. ¿Cómo manifestamos que amamos a Jesús? Si guardamos su palabra. Si no la guardamos, ¿qué es lo que sucede? O somos hipócritas o simplemente no somos verdaderamente hijos de Dios. Así de simple y contundente. No hay tutillas ahí. Dice, y mi Padre, en consecuencia, le amará y vendremos a Él. ¿Qué quiere decir vendremos? Que yo, Jesús y mi Padre, el Hijo y el Padre, van a ir a esa persona y haremos, ¿qué? Morada. ¿Y qué significa pues esa morada? La intimidad con Dios, con Jesús como Dios Hijo y con el Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa entonces preparar morada para nosotros? Podemos entenderlo también como una promesa literal, en el sentido de que van a ser moradas, porque no tiene que ser necesariamente una metáfora o algo simbólico que simplemente represente la intimidad con Dios, sino que pueden ser esa maravillosa promesa de que ese mundo futuro o ese mundo celestial también requiere de moradas, porque dice muchas moradas hay, si así no fuera, no os lo hubiera dicho, dice el Señor, ¿no? O sea, no se refiere tanto a una metáfora, sino a algo real, y algo que para nosotros es una preciosa promesa de que no importa las condiciones que tengamos en esta vida, en este mundo, por muy miserables que seamos, imagínense que tú eres un prisionero en un gulag en Corea del Norte, que hoy en día hay cristianos que están ahí encerrados, algunos asesinados, otros torturados y otros, en fin, perseguidos. No tienes muchas cosas que apreciar de la vida, ¿no es verdad? Pero sin embargo tiene la gloriosa promesa del Señor de que cuando parta de este mundo tienes morada con Dios. Qué precioso, ¿no? Bien, vamos a ver ahora esta parte que les había dicho antes. He puesto en amarillo justamente la parte más resaltante del pasaje. Bien, vamos a decir lo que dice Juan 14, 4 al 7. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y claro, ahí los discípulos estaban escuchando y decían, pero vamos a ver, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Y estaban perdidos, ¿no? ¿Qué es eso que está hablando aquí el Señor? Le dijo Tomás, que siempre era el dubitativo del grupo. Él siempre cuestionaba las cosas que decía Jesús. Los demás se callaban la boca, pero por lo menos él, digamos, no se callaba la boca y él soltaba lo que tenía en su corazón. Y si tenía dudas, las soltaba. Y aquí
es el único que se atreve a decirle a Jesús: Señor, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes qué? Que no te entendemos. Y dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber entonces cuál es el camino para poder ir ahí? Evidentemente, lógica la pregunta de Tomás, muy oportuna. Y aquí es donde Jesús va a señalarnos esas grandiosas palabras donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice algo muy interesante: nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí sellan por tierra cualquier religión humana. ¿Tú te imaginas a Buda, a Zoroastro, a Mahoma o cualquier otro gran fundador de religiones, Lao Tse, Confucio, diciendo estas palabras? Ningún ser humano jamás ha dicho palabras semejantes. Solo Dios puede decir esto. Es más, lo que vemos en varios capítulos, y sobre todo en este capítulo 14, es algo que solo Dios puede decir. No lo puede decir un ser humano, por muy arrogante, loco o alucinado que pueda ser. Solo si alguien es verdaderamente Dios puede decir que es el camino, es la verdad. Y ojo, que recuerden que la acepción de la verdad, cuando menciona Jesús esta palabra, que los judíos entendían muy bien, y que Pilatos, cuando habló sobre eso, Jesús dijo: ¿y qué es la verdad? Porque él como romano no entendía de qué estaba hablando Jesús. La verdad es Dios. En el Tanaj, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, está establecido que la verdad es Dios. Por tanto, yo soy el camino, yo soy Dios y yo soy la vida. ¿Y de qué vida está hablando? ¿De la vida biológica? No, está hablando de la vida en su sentido más completo, la vida espiritual. La vida que a vida eterna permanece. A esa vida se está refiriendo. La vida de Dios, del Dios vivificante. No solo la vida de las almas vivientes. Ahí hay una gran diferencia, sino del que da vida. Ningún ser humano puede decir eso. Ningún ser humano puede decir que es camino al Padre, que es la verdad y que es la vida. Solamente Dios lo puede decir. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Primera explicación que dice Jesús respecto a quién es Él. Y que Él es la imagen de Dios Padre. Siendo Dios también, por supuesto. Pero parece que los discípulos no lo habían entendido. No estaban todavía con la cabeza bien confusa. Y pues no se les había ocurrido. No lo entendían. Va a tener que el Señor explicárselos una segunda vez para que puedan entenderlo. Pero antes vamos a analizar nuevamente un cuadro, estos 3 puntos de esta gran afirmación del Señor Jesucristo. Aquí en Hechos 4:12, también el mismo Pedro, cuando da su discurso, el primer discurso de Pedro, dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay absolutamente ninguno, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Zoroastro, ni Lao Tse, ni cualquier otro señor por ahí. Ninguno tiene esa capacidad, ninguno tiene la capacidad de darnos salvación, solamente Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que descendió siendo Dios, se humilló a sí mismo, como dice el capítulo 2 de Filipenses, haciéndose en la condición de hombre, y como hombre muere en la cruz. Y muere para pagar tu pecado y mi pecado. Para eso murió Jesús. No fue simplemente como algunos llaman, un fracaso, que, qué pobrecito, que fracasó y lo crucificaron. No, él sabía perfectamente, había dicho perfectamente que iba a ir a la cruz. Y esa era su misión. Y él, aún con dolor, reconociendo de que iba a sufrir ese tormento tan terrible, voluntariamente y por amor a nosotros fue a la cruz, para pagar tus pecados y para pagar mis pecados. Por lo tanto, vemos que esa es la gran gracia de la obra, del único ser que pudo hacer eso, y por lo tanto el único que puede salvarnos, porque es el único que pudo redimirnos. Redimir significa pagar el precio
Cuando una persona se hacía esclava en la antigüedad, la forma de poder volver a tener libertad era que alguien lo redimiera, que pagara el precio de ese esclavo. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Estábamos totalmente condenados. Y sin embargo, Él pagó el precio para que podamos ser libres y podamos ser perdonados por Dios y podamos tener salvación de la condenación del infierno y tener vida eterna. Bien, vamos a ver esos 3 puntos. Se apagó. Bien, dice el primero de los 3 puntos. Él es el camino para el perdido, el que va por la vida y hay, como dice Proverbios, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay religiones, filosofías, visiones de la vida que las personas siguen, creen que quizás les va a servir de algo, o simplemente van por la vida sin rumbo alguno, no saben ni a dónde van, se conforman simplemente con vivir los años que les toque en este mundo y es suficiente. Pero aquellos que tienen el privilegio de tener en el corazón el arresto suficiente para preocuparse por su destino eterno, allí hay una gran diferencia y una gran ventaja, porque esa persona va a poder buscando, y si se le presenta el Evangelio va a poder entender que necesita a Cristo para poder ser salvo y tener vida eterna. Pero la persona que va y le viene, le importa un bledo estas cosas, vive la vida, un buen día cae en el hueco, se acabó, su destino está marcado para siempre. No le importó, no se preocupó, vamos a derramar lagrimillas, no quiso, no le interesó, no le importó. Pero aquel que le interesa y se le presenta el Evangelio y no quiere, también es una persona que está en su corazón actuando con necedad y se está negando a recibir esa luz. Y la única mano tendida que va a tener en la vida para que no sea condenado y para que pase de muerte a vida, que es la mano de Cristo. Y si tú la rechazas, allá tú, es tu problema. Pero si eres sabio y la recibes y coges esa mano, sí, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, quiero que entres a mi vida, que seas mi Dios y Salvador, y entonces vas a tener vida eterna. No por tu esfuerzo, no por tu justicia, que es una porquería, es un trapo de inmundicia, como dice Isaías 66, sino porque la justicia de Jesús será imputada en ti. Y ya Dios no verá a quién eres tú, sino verá a Cristo en ti. Y por lo tanto serás aceptado en Dios. ¿Por qué? Porque ahora ve la justicia de Cristo. Luego el otro, Él es la verdad. ¿La verdad para quién? Para aquel que habita en las tinieblas del pecado, en las tinieblas del error. Una persona que habita continuamente, pues, en un sopor mental y espiritual y no es capaz de sentir la necesidad de recurrir a la luz de Cristo. Y está ahí viviendo en el mundo, en el error, y como que algo no parece en el corazón, no hay ninguna inquietud. Gloria a Dios por aquellos que sienten la inquietud en el corazón y comienzan a buscar y a indagar, porque por lo menos el que busca al final encuentra, y por lo menos si encontrará a Cristo, podrá al final tener esa luz en la verdad de Cristo, en la verdad de Dios. Y el tercero, que es el que hemos estado todos, bueno, todos hemos estado en esos 3 puntos, por supuesto, todos. Y algunos todavía lo están. ¿Qué pasó con el tercero? Él es la vida, dice el Señor, ¿no? Pues aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados, íbamos derechito a la condenación, unos más malos, otros menos malos, pero no importa qué tan malo o menos malo haya sido. Si todavía no has acudido a Jesús para recibirlo en tu corazón, todavía estás en la muerte espiritual. Muerte significa separación de Dios. Cuando morimos físicamente estamos separados nuestra alma de nuestro cuerpo, y cuando morimos espiritualmente significa que el alma humana está separada de Dios. Y nosotros empezamos en muerte espiritual para luego ser vivificados. ¿Por qué? Por el hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón.
Y eso es lo que va a decir. Jesús es el único que puede redimirnos y rescatarnos de la condenación del infierno. Y eso es una palabra muy importante de decir, porque hoy en día ya no se menciona. Ya no es políticamente correcto hablar del infierno. No digas eso, que se asusta a la gente. ¿Por qué tenemos que ser mentirosos y engañadores y no contar las verdades tales como son? Las verdades crudas. Y la verdad cruda es que el infierno existe. Y que el infierno es el destino de aquel que se empecina en su pecado y que rechaza la mano tendida de Jesús para poder salvarle. Ese es el destino. ¿Y es un destino de condenación? Pues sí, es un destino de condenación. ¿Y es algo horrible? Sí, es algo horrible. Eso no lo podemos evitar, ni podemos dejar de predicar sobre eso. Y sobre eso es lo que Dios quiere rescatarnos. Y sobre eso es lo que Dios quiere que pasemos de muerte a vida y seamos vivificados por la gracia de Cristo al recibir nuestro corazón. Yo creo que eso es bastante claro y contundente. No hace falta quizás reexplicarlo mucho, pero es una realidad. Dejar de hablar de esto y simplemente hablar de que Jesús es una especie de tips para poder mejorar tu vida y que seas más exitoso y que seas más próspero, eso es un falso evangelio. Es un evangelio, por cierto, muy común en ciertas partes. Hay iglesias y grandes predicadores muy famosos que hablan de estas cosas, pero ese evangelio es un evangelio falso. Eso sí, le gusta mucho a la gente. Que no les hables de su pecado, que no les confrontes con su realidad de muerte espiritual, sino que le digas cosas bonitas, las cosas buenas de Dios, las buenas promesas de Dios para rescatarnos de las dificultades, lo cual está muy bien, por cierto, pero hablar de una cosa y no hablar de la otra, eso está muy mal. Y tenemos que confrontarles con la realidad, con la verdad, para que puedan entenderlo. Y no ser engañados y vivían, bueno, yo puedo vivir mi vida como me da la gana, despreciar a Dios y no pasa nada. Como digo que profeso creer en Cristo, soy profesante, pero no nacido de nuevo, ya me siento tranquilo. Y un buen día, como vimos ya en domingos pasados, llega a la presencia del Señor y dice, mira Señor, yo era miembro de esta iglesia, era pastor, era misionero, era lo que sea. Y Jesús le sorprende y le dice, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo puede ser eso? Pero ¿cómo puede ser posible? Y es así. Si tú nunca, por muy religioso que hayas sido o hayas preciado ser, y nunca recibiste a Jesús en tu corazón, sigues sin conocer a Dios, sigues sin conocer a Jesús. Y cuando partas, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Que te vas a dar con la terrible sorpresa de que Jesús te va a decir, ¿sabes qué? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Y por qué hacedor de maldad? ¿Es que no todos somos hacedores de maldad? Sí, todos somos hacedores de maldad, pero cuando recibimos a Jesús somos limpiados por la sangre de Cristo. Y es por la sangre de Cristo que ya no somos hacedores de maldad. Y ya el Señor nos puede recibir en su seno porque hemos sido redimidos por Cristo al recibir a Cristo, al aceptar la mano tendida de Jesús en nuestra vida. Eso es lo que ha sucedido. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Ahora vamos a otro de las 4 partes que tiene este mensaje de hoy. La tercera parte, diríamos. Juan 14, 8 al 11. Dice Felipe. Fíjense que Felipe era otro que no se había enterado. Es verdad que Jesús a veces decía las cosas de una manera muy misteriosa, ¿no? Y a veces las personas pues no le entendían. Pero aquí nota pues que efectivamente Felipe no había entendido. Y quizás pensando en Moisés, cuando le pide a Jehová poder verle, y va en el monte Sinaí y dice, bueno, me vas a poder verme por la espalda porque de frente ningún ser humano puede verme y seguir vivo. Y bueno, pues ve una parte de Jehová, pero no lo ve completo. Y aquí pues pensando quizás eso, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. Mira lo que dice aquí. Y nos basta. Ya, con ese favorcito nos quedamos contentos. Entonces Jesús le responde. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabes quién soy? ¿No me has conocido? Dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde? Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ya se los había dicho antes. Hemos visto los pasajes anteriores, ya se los había dicho antes. Pero parece que no lo entendieron. Pero aquí ya el Señor se lo va a decir con mayor claridad y contundencia. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy la imagen del Padre para el mundo físico. Es verdad que no lo podemos ver en el mundo espiritual, pero en el mundo físico sí puedes verme, puedes ver al Padre, porque en mí vas a ver al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre es en mí, dice el Señor Jesús. Y el mismo verso que leyó Benjamín al principio, ¿recuerdan? Vamos a verlo para poder refrendar esto que dice aquí. Esto es lo que dice Pablo a la carta a los Colosenses, del capítulo 1 del 15 al 17. Realmente leyó unos pasajes más completo el pasaje, pero quería no poner demasiado texto y centrarme en esta primera parte. ¿Cómo empieza este pasaje diciendo? ¿Cómo define Pablo a Jesús aquí? Dice, Él, ahí falta una tilde, es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. Claro, ¿no? No hace falta explicar demasiado. Luego dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay un problema que en este pasaje, en la traducción al español en Reina Valera, puede causar alguna confusión, y de hecho algunos maliciosamente, para poder torcer la escritura, han usado esa palabra de una manera equivocada. Primogénito. ¿Ven lo que dice ahí? Claro, cuando uno lee la palabra primogénito se hace la idea de que Él es el primero de varios, ¿no? Esa es la idea que tenemos. ¿Ves? Eso no significa que Él es creador, sino que Él es una criatura creada porque Él es el primogénito de la creación. No. La acepción que aplica aquí la escritura del griego, primogenitura, se refiere al que tiene el derecho a heredarlo todo. No porque sea el primer hijo de una familia, no, porque Él es el creador del universo. Y por eso dice con toda contundencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo. Lo de arriba, lo espiritual y también el mundo físico. Todo el universo, ese universo de 193.000 millones de años luz de diámetro y todas sus maravillas, todo eso fue creado por Cristo. Cristo es el creador. Y fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, todas las cosas en Él subsisten. Eso tiene una explicación más profunda, no la voy a abordar aquí, pero tiene una explicación muy interesante sobre cómo entendemos al universo físico sustentado por Cristo. Pero no lo voy a hacer aquí porque se requería hablar de temas un poco más enrevesados. Pero bueno, vemos aquí cómo Pablo refrenda con toda claridad esto que es fundamental. Jesús es la imagen del Dios invisible, el creador del universo. Bien, vamos ahora a la última de las partes de esta primera sección del capítulo 14. Dice el 14 del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Ojo, dice aún mayores, no dice simplemente, bueno, hará cosas parecidas, no tanto como las que yo hago, pero van por ahí más o menos, ¿no? Eso no está diciendo, dice incluso mayores. Ahora vamos a ver por qué. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, claro, hay gente que dice, qué interesante, yo voy a pedir un Cadillac o un Lamborghini al Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, me des un Lamborghini, ¿no?
Y ya, pues, ¿no? Entonces el Señor tiene que dar, como le he pedido en el nombre de Jesús, me tiene que dar el Lamborghini, ¿no? Entonces, es una manera un poco rocambolesca de entender, de que cualquier cosa que se me ocurra, voy a pedirle al Padre en el nombre de Jesús y, por supuesto, Él va a darnos esa bendición de esa manera, ¿no? No, vemos que eso no sucede en la realidad. Está hablando de su ministerio, está hablando del reino de Dios, de lo que le pidamos para la gloria de su nombre y para el reino de Dios, ¿no? Y también, por supuesto, también algunas cosas personales, por supuesto, pero no exclusivamente para eso, no para caprichos, como decía Santiago. Pedís mal porque pedís para vuestros deseos y pasiones. No lo que es correcto. Tiene que ser lo que se pida en la voluntad de Dios. Pero lo interesante del asunto es que vemos que aquí Dios nos confiere un poder, que no es un poder que tenemos nosotros. Ojo, cuidado. Es un poder conferido por Cristo, en el cual en su nombre podemos pedir al Padre cosas grandes y maravillosas. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Vamos a compararlo con lo que dice este pasaje y otro pasaje más. Dice Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Enfático. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tremendas cosas, no son cosas menores, ¿no es verdad? ¿Sucedió así? ¿O eran palabras que había dicho Jesús, que bueno, estaba emocionado y dijo cosas fuera de contexto? No, sí sucedió. Efectivamente, los discípulos y los primeros cristianos tenían estos poderes y en el nombre de Jesús, no por poder propio, podían echar fuera demonios. Realmente hasta el día de hoy también se puede hacer en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Hablaran nuevas lenguas, tomaran de las manos serpientes. ¿Recuerdan el incidente que pasó cuando luego del naufragio Pablo lo llevaban a comparecer ante César y vino una tormenta tremenda? Estuvieron varios días a la deriva y al final recalaron en la isla de Malta. Y como ya dentro de la isla había lluvia, había frío y se estaban guarneciendo y habían hecho una fogata y traían paja pues para ponerla allí en ramitas de árboles para ponerlo en el fuego y que pudiera haber más calor. Y de pronto Pablo coge una rama y una serpiente ¡flac!, le coge la mano. Y los que lo miraban pues decían: qué hombre tan miserable, qué pecado habrá cometido que Dios no lo deja en paz, y encima le lanza una serpiente para que se muera. Y se quedaron mirando, esperando a ver en qué momento Pablo moría. ¿Y qué pasó? No le pasó nada, absolutamente nada. Sí, había sido mordido por la serpiente, pero a Pablo no le pasó nada. O sea, lo que decía Jesús estaba cumpliéndose en ese hecho y en muchos más. ¿Por qué? Porque a aquellos que le sirven, y Dios tiene un tiempo en este mundo en el cual van a estar en ese servicio, no va a haber nada que pueda matarlos, salvo cuando el Señor diga: bueno, llegó ese momento en que vas a partir y ahí sí te va a matar una enfermedad o un atentado o que te van a justiciar, etc. No importa qué tipo de muerte, pero esa muerte va a suceder solamente en el tiempo que Dios haya marcado. Antes, al creyente y sobre todo al siervo de Dios no le va a pasar absolutamente nada. Y yo creo que muchos pueden contar cómo Dios les ha librado, y yo también, de la muerte más de una vez. Porque efectivamente hay esa promesa: nada te va a hacer daño, hasta que por supuesto llegue el momento en que tengas que partir, y ahí sí, pues algo sí te va a caer y sí te va a hacer daño, porque va a ser para muerte. Pero mientras eso no suceda, mientras no llegue ese momento, nada ni nadie te va a poder matar. Y es verdad. Y luego, terminando aquí en Hechos 2, 40 al 41, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, está hablando Pedro en su primer sermón, después de Pentecostés, él habla a la gente
La gente asombrada comienza a escucharles, a los discípulos, y Pedro hace una prédica allí en las calles, y la gente escuchando, una multitud muy grande por cierto, y dice esto: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Eso es bastante gente que pudo escuchar el Evangelio y responder afirmativamente a la palabra de Dios y poder recibir a Cristo en su corazón y poder creer. Eso es bastante gente. Y realmente, si nos ponemos a analizar cuantitativamente, las personas que Jesús afectó durante sus 3 años de ministerio no llegan a las 3,000. Entonces aquí se cumple lo que Jesús dijo: obras mayores haréis que las que yo he hecho. Y aquí vemos precisamente uno de esos ejemplos, que Pedro, sin ser Jesús, pero como comisionado de Jesús, él hizo una obra mayor, porque en una sola prédica consiguió que 3,000 almas creyeran en Cristo. Tremenda obra, tremendo resultado, ¿no es verdad? Y eso es algo que, para terminar, nos tiene que tocar el corazón. Dios nos ha facultado con un poder y podemos hacer obras mayores si en lugar de vivir adormilados, estamos sobrios y prestos a luchar por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo, y a esforzarnos, a comprometernos, a trabajar para el Señor, y que el Señor pueda usarnos poderosamente para la extensión de su reino. ¿Estaremos dispuestos o nos quedaremos cómodamente sentados en la zona de confort y simplemente diciendo, bueno, que otros se encarguen, yo simplemente recibo y punto? ¿Queremos eso para nosotros? ¿Podemos nosotros verdaderamente hacer obras mayores? Sí, podemos en el nombre de Jesús hacer obras mayores, y tenemos que disponer nuestro corazón para ello. Y aquellos que aún no han recibido a Jesús, que todavía es una especie de prospecto allí nebuloso en el aire, hay unas últimas palabras para ellos. Y con esto terminamos. En Efesios 5:14 dice así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿y qué? Y te alumbrará Jesucristo. Despierta, eso es lo que está diciendo. No te quedes dormido. Despierta y recibe a Jesucristo. Acepta su mano tendida. No la rechaces. No te enrosques en el corazón y digas, no me interesa, no me importa, no voy a dar mi brazo a torcer y voy a seguir en mis tinieblas y en mi camino al infierno. No, yo te digo, despierta tú que duermes, levántate de los muertos, recibe a Jesús y Cristo te alumbrará. Depende de ti tomar la decisión sabia y correcta, o quedarte en las tinieblas o ir a la luz de Cristo. De eso depende de ti. ¿Y cómo puedes hacer para poder ir a la luz de Cristo? Es creer en Él de todo corazón y hacer una simple oración y decirle, Señor, perdona mis pecados, yo te recibo en mi corazón y quiero pues nacer de nuevo y que tu Santo Espíritu pueda regenerar mi corazón. Es una oración sencilla, pero importantísima para que pases de muerte a vida. Mientras todavía estás ahí dubitativo, pensando y cavilando, el reloj sigue haciendo tic-tac y no sabes en qué momento te puede caer el día en que te mueras. ¡Pum! Tú no lo sabes, nadie lo sabe, nosotros tampoco. Pero los que ya hemos recibido a Cristo sabemos que tenemos una esperanza bienaventurada, a un Señor que va a preparar morada para nosotros. Pero si tú todavía no lo has recibido, ¿qué morada va a preparar para ti? Tu destino es muy triste, porque es la separación eterna de Dios no en el club regatas o en el club no sé qué, no, en el mismo infierno, ni más ni menos. Y te lo tengo que decir con las palabras tales como son. No te voy a engañar ni te voy a contar florituras, te tengo que decir la verdad. Por lo tanto, tengamos muy presente esto y sepamos ser sabios en nuestras decisiones. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra, por estas partes, Señor, del capítulo 14, que nos dejan esa promesa gloriosa, Señor, de que tú has preparado lugar para nosotros. Te pido, Dios, que podamos
También ser conscientes de esa otra promesa, Señor, de que tú nos has delegado un poder, un gran poder, para hacer cosas incluso mayores que las que tú hiciste. Pero, Señor, si no movemos nuestra voluntad, Señor, para hacerlo, no va a pasar nada, ni jamás va a haber la oportunidad de que tú nos uses. Ayúdanos a ser conscientes de eso y a no ser simplemente personas dormidas, pasivas, indolentes, sino más bien soldados decididos y aventajados. Te pido también por las personas que aún no te conocen, que aún no han recibido a Jesús. Toca sus corazones, oh Dios, que tu Santo Espíritu continuamente, Señor, esté inquiriendo en sus almas para que tengan la convicción de necesitar a Jesús para su salvación y para poder tener vida eterna. Te pido, Dios, que lo hagas y que estas personas puedan tomar esa decisión, como muchos de los aquí presentes ya la hemos hecho en un momento determinado de nuestra vida, y puedan, Señor, pasar de las tinieblas a tu luz admirable. Te lo pedimos todo, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén.